Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy con un nuevo video vamos a voy a tratar de explicar lo que les envié en el módulo de la semana pasada, o sea, el tiro oblicuo o tiro parabólico. Así que vamos a arrancar viendo de qué se trata esto. Si ustedes leyeron el módulo, habrán visto que un tiro parabólico o un tiro oblicuo es algo así. O sea, un movimiento que describe una parábola. Bien, ¿qué se necesita para tener un tiro de esta característica? Bueno, por empezar, que haya un lanzamiento de un proyectil o de lo que sea, con un determinado ángulo, le vamos a llamar alfa a este ángulo, un determinado ángulo con respecto al eje horizontal. Bien, bueno, este tiro o este disparo necesita de un impulso, o sea, que tenga acá una velocidad inicial. Voy a borrar un poquito esto y voy a representar lo que acabo de decir. O sea, tenemos dos ejes, el eje X, el eje Y un tiro que se hace con una cierta velocidad inicial con un ángulo respecto del eje X. ¿Sí? A esta velocidad le vamos a llamar V0. Bien, hasta ahí sencillo. Si continúan leyendo el módulo, ahí está expresado que este tipo de movimiento se puede descomponer en otros dos movimientos. Incluso hace la salvedad de que para poder resolver problemas en este tipo de movimientos hace falta conocer en detalle lo que es MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, y también tiro vertical y caída libre, porque de todos estos es que se compone este movimiento. También aclara que este tipo de ejercicios es el preferido de muchos profesores universitarios porque a la hora de los parciales, porque claro, engloba tres tipos de movimiento distintos y si uno puede resolver tiro oblicuo, quiere decir que lo demás lo conoce. Así que vamos a ver cómo es esto de la descomposición de movimientos. Dice en el módulo que en un tiro oblicuo se producen dos cosas. Una es un tiro vertical y una caída libre en el eje de la y un MRU en el eje de las X. Bien, para eso, para poder hacer los cálculos estos, incluso los cálculos se hacen por separado, se puede hacer tranquilamente por separado lo que tiene que ver con la altura y también se puede hacer por separado lo que tiene que ver con el alcance. A ver a qué le llamamos altura y a qué le llamamos alcance. En un tiro parabólico, o sea, en este tipo de movimientos, nosotros vamos a tener acá una altura máxima, o sea, una Y máxima. Y acá, en este punto donde pega de vuelta en el eje de las X, vamos a tener una X máxima. ¿De qué va a depender esta Y máxima y esta X máxima? Bueno, por empezar, de la velocidad de V0, o sea, de la velocidad inicial, pero también del ángulo, ¿sí? Porque no es lo mismo en un lanzamiento al tener un ángulo muy bajo que un ángulo muy alto, o sea, desde luego que de esta manera el tipo de parábola que vamos a obtener va a ser una cosa así, y en cambio en esta otra va a ser algo más así. Entonces, el ángulo también es importante.
Bien, ¿cómo cómo vamos a proceder para resolver estos problemas? Bueno, voy a tener que hacer un alto acá, porque una de las cosas que se hacen o que se deben hacer para poder hacer cálculos en este tipo de movimientos es la descomposición de B0, o sea, la descomposición de la velocidad inicial. Nosotros tenemos una velocidad inicial, o sea, una B0, que tiene un ángulo alfa respecto del eje X, este es el eje Y, y esta misma velocidad la vamos a descomponer en dos velocidades. Una respecto del eje Y, esta va a ser la velocidad inicial en Y, que dice en el módulo que sería como la sombra de la velocidad inicial sobre el eje. O sea, si nosotros le apuntáramos con una luz desde acá, esta flecha, este vector, nos proyectaría una sombra sobre el eje de la Y. Entonces, el vector que nos va a quedar es este. Y si le apuntamos con la luz desde arriba, nos va a proyectar una sombra en el eje de las X, y esta va a ser la velocidad inicial en X. ¿Sí? O sea, velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. De entrecasa a estas velocidades se les llama void y box, porque las leen directamente así, pero en realidad es B0Y, B0X. Pero por la forma que tiene suelen llamarle void y box. Bien, acá hay que hacer un alto. Hay que hacer un alto para ver un tema. Si ustedes se fijan en el módulo también lo hacen. Para refrescar o para ver, yo no sé si ustedes han visto hasta el momento, deberían haberlo visto porque creo que es un contenido de tercero y se refuerza en cuarto. Ya para esta época del año ya lo tienen visto. Si ustedes, les decía, si ustedes vieron funciones trigonométricas, si así por el título no las sacan, las funciones trigonométricas son el seno, el coseno, la tangente. ¿Sí? Bueno, si no tienen ese contenido, a lo mejor se les complica un poco. O si no, en el módulo está explicado, y yo acá también lo quisiera explicar. ¿Qué es esto de las funciones trigonométricas? No se lo voy a dar con el detalle que se lo tiene que dar un profesor de matemática, pero vamos a ver de qué se tratan. Si nosotros tenemos un ángulo cualquiera, este ángulo, alfa, nosotros con este ángulo seguramente vamos a poder trazar un triángulo rectángulo. Si nosotros prolongamos estos lados así, vamos a poder trazar un triángulo rectángulo. Bueno, las funciones trigonométricas es una relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo. Existen, nosotros vamos a utilizar tres funciones: seno, coseno y tangente. Existen otras funciones, lo dejo para el profe de matemática. Nosotros necesitamos eso. Y principalmente vamos a utilizar el seno y el coseno. ¿Qué sería el seno de este ángulo? O sea, el seno de alfa. Sería la relación que hay entre el cateto opuesto, ¿cuál sería el cateto opuesto? El que se opone al ángulo. Este sería el cateto opuesto. Este sería el cateto adyacente. Y esta sería la hipotenusa del triángulo. Bien, el seno sería la relación, o sea, la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de alfa sería la división entre opuesto y adyacente.
Esas son las tres funciones que nosotros vamos a necesitar. El seno, el coseno y la tangente. Quiere decir que el resultado de esta división constituye el seno de este ángulo. La división de adyacente sobre hipotenusa constituye el coseno de este ángulo. Y eso se da para todos los ángulos. Eso se da para todos los triángulos rectángulos. Fíjense que si yo aumento el tamaño de este triángulo, ¿sí?, lo llevo hasta acá, por ejemplo, o al revés, lo achico hasta acá, la relación entre los lados es siempre la misma. ¿Por qué? Porque los lados aumentan proporcionalmente. Así como este lado se estira, este también se estira y también la hipotenusa. Y si lo achico, la hipotenusa se achica y los catetos también. Y siempre en forma proporcional. Entonces, si yo divido este lado, divido la hipotenusa, me va a dar lo mismo que si divido este lado por esta hipotenusa o este lado por esta hipotenusa. Entonces, de esa manera queda establecida que el seno es directamente la relación entre estas dos cosas y se va a dar por más que el triángulo sea más grande o más chico. Bien, volvamos al tiro parabólico. Nosotros dijimos que en un tiro parabólico vamos a tener una B0 con un cierto ángulo respecto del eje X, que se va a descomponer en dos velocidades, o sea, una velocidad en el eje de la Y y una velocidad en el eje de las X. O sea, lo que habíamos nombrado recién, velocidad 0 en Y, velocidad 0 en X, o box y voice, como ustedes quieran. Bien, fíjense que si yo quiero averiguar el valor de esta velocidad inicial en y yo trazar acá un triángulo rectángulo, fíjense que el tamaño de Boy es exactamente igual al cateto opuesto de este triángulo. Se nota, ¿no? O sea, acuérdense de, o véanlo en el módulo, el hecho este de alumbro con una linterna de acá y la sombra se me proyecta en el eje. Es necesario, otra vez, a ver, es necesario que ustedes hayan leído este módulo, ¿no? Si no leyeron este módulo, paren con este video, lean el módulo y después vuelvan al video. Porque lo que estoy tratando de hacer es desmenuzar lo que está en ese módulo. Entonces les decía, el tamaño de Boy es exactamente igual al cateto opuesto, ¿sí? Por la función seno, el seno de este ángulo alfa va a ser el cateto opuesto, o sea, Boy sobre la hipotenusa. ¿La hipotenusa cuál viene a ser? B0, es esto de acá. Entonces, si yo quiero determinar, B0 la conozco, si yo quiero determinar el tamaño de Boy, lo único que tengo que hacer es despejarlo. Paso este B0 multiplicando para allá y me queda que entonces que Boy es igual a seno de alfa por B0. Bien, lo voy a poner al revés porque por lo general en los problemas lo usamos al revés. De todos modos, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? B0 seno de alfa. Entonces Boy es B0 por seno de alfa. ¿Qué pasa con Box? En este caso, Box viene a ser el cateto adyacente de este rectángulo, de este triángulo rectángulo. ¿Sí?
Entonces, pasa lo mismo que acá. Yo sé que el coseno del ángulo es el cateto adyacente, o sea, box, dividido la hipotenusa. Si lo despejo, box sería B0 coseno de alfa. Y de esa forma se puede determinar el valor de estas dos nuevas velocidades. La velocidad que provoca el movimiento es B0, pero como es un tiro parabólico se descompone en dos. Una velocidad sobre el eje de la Y, otra velocidad sobre el eje de las X. El valor de la velocidad sobre el eje de la Y, B0 por 0 de alfa. Y el valor de la velocidad sobre el eje de las X, B0 por coseno de alfa. Bien. Directamente y sin anestesia, vamos a ir a resolver un problema de tiro parabólico. A ver. Digo el enunciado. Un proyectil se lanza con una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo y un ángulo respecto de la horizontal de 30 grados. Punto seguido, determinar cuál es la altura que alcanza este proyectil y cuál es el alcance del mismo. Como en todos los problemas que nosotros encaramos, lo mejor es hacer un gráfico. En este caso, un par de ejes de coordenadas, el eje Y, el eje X, y tenemos un disparo de estas características. Esto sería B0, esto sería el ángulo alfa, ¿sí? Y lo que va a pasar acá es que este proyectil va a hacer una trayectoria a esta característica. Bien. ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo cuál va a ser la altura, aquí, la altura máxima, me están pidiendo la Y máxima, y me están pidiendo el alcance que va a tener, o sea, la X máxima que va a obtener este proyectil. Bien, como bien lo dice el módulo, nosotros podemos hacer estos cálculos por separado, es decir, que la altura la podemos calcular por un lado y el alcance lo podemos calcular por otro lado. ¿Por qué pasa esto? Porque tenemos dos tipos de movimiento, un tiro vertical y una caída libre en el eje Y un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Entonces vamos con lo de la altura, a ver. O si no, también podríamos arrancar, a ver, por expresar las ecuaciones o fijarnos en qué ecuaciones tenemos que utilizar para estos movimientos. Lo hicimos en el trabajo práctico anterior. Para el tiro vertical y la caída libre teníamos una ecuación que decía que Y era igual a velocidad inicial por el tiempo, tiempo final menos tiempo inicial, más o menos, dependía si subía o bajaba, un medio por G por el tiempo final menos el tiempo inicial al cuadrado. Esta era una de las ecuaciones. La otra ecuación que teníamos era G igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Buenísimo. Esto es lo que respecta a tiro vertical y caída libre. Y en un MRU teníamos una sola ecuación que decía X final menos X inicial es igual a la velocidad por
el tiempo final menos el tiempo inicial. Ya de por sí, lo que sea posición final, tiempo inicial, perdón, posición inicial, tiempo inicial lo vamos a considerar cero, porque nosotros partimos de un disparo que sale desde aquí, que es el punto cero, tanto para la altura como para el desplazamiento. O sea, acá estaría la y igual a 0 y acá estaría la x inicial igual a 0. Lo mismo pasa con el tiempo. El tiempo inicial acá en este punto va a ser 0. Así que ese tiempo inicial lo vamos a ir ya sacando de la fórmula. Ya lo vimos cómo se hacía en los problemas que hicimos sobre estos movimientos. Así que directamente ahora cuando escriba las ecuaciones las voy a escribir sin el tiempo inicial y sin las posiciones iniciales. Bien. Ocupémonos entonces de la altura máxima, o sea, la altura que va a alcanzar este proyectil en este punto, o sea, ¿por qué? Porque esto va a empezar a subir hasta un punto y a partir de acá va a empezar a caer, ¿verdad? O sea, sube hasta que se termina el impulso de subir y luego va a empezar a caer. Así que vamos a calcular esta altura. Para eso podríamos utilizar la fórmula donde aparece y. Y va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo. Muy bien, pero nosotros no vamos a utilizar esta velocidad inicial. Nosotros vamos a usar la proyección de la sombra sobre el eje Y. O sea, ¿qué vamos a usar? Voy. O sea, que no es... Está más abajo, voy. O sea, esta proyección no es la totalidad de la velocidad con la que salió, sino que es una porción de esta velocidad, lo que se descompone sobre el eje de la Y. O sea, que en lugar de V0, como dice acá, vamos a poner voy. ¿Y voy qué era? Lo vimos recién. Voy era V0 por el seno de alfa. Esto por el tiempo final. El tiempo inicial lo sacamos, ¿verdad? O sea, esto es por el tiempo final. Está subiendo. Si está subiendo, la aceleración de la gravedad va en contra. Así que usamos el signo menos. Un medio por g, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo final al cuadrado. Con esto podríamos calcular la altura máxima del movimiento. Bien, tenemos un problema. No conocemos el tiempo que va a tardar en llegar a esa altura. En esta ecuación no conocemos ni la altura ni el tiempo. Tenemos dos incógnitas. Ya sabemos que una ecuación con dos incógnitas no se puede resolver. Entonces nosotros podríamos seguir y usar la otra ecuación a ver si de acá podemos sacar el tiempo. A ver, la otra ecuación dice que g es igual a la velocidad final. ¿Cuál va a ser la velocidad final en y? 0. ¿Por qué va a ser 0? Porque esto sube hasta detenerse. Una vez que se detiene, la velocidad final de en y es 0. Uno dice, sí, pero no es la velocidad final, porque esto continúa, no se detiene. Recuerden que estamos separando los movimientos, o sea, estamos calculando nada más que lo que pasa en y. En y, todo lo que va a pasar es que esto va a subir y luego va a bajar. ¿Sí? O sea, eso es todo lo que va a pasar. Cuando llegue a la altura máxima, la velocidad en y va a ser 0. Entonces, g va a ser igual a velocidad final, que no la pongo porque vale 0, menos la velocidad inicial. Y la velocidad inicial dijimos que no vamos a usar esto, sino la proyección de la sombra en el eje, o sea, vamos a usar voy. Sobre el tiempo final, porque el tiempo inicial no lo tenemos en cuenta. Lo tenemos en cuenta, vale 0. O sea que de esta ecuación nosotros podemos despejar el tiempo. Una vez que despejemos el tiempo lo podemos calcular y cuando lo tengamos calculado lo reemplazamos acá, y ahí recién vamos a poder calcular la altura máxima. Entonces despejemos. El tiempo pasa multiplicando de este lado
y la G se viene dividiendo. Me va a quedar que el tiempo final entonces, hago una línea acá para separar, el tiempo final va a ser igual a menos void sobre G. Esta G está actuando en contra del movimiento, así que también es negativa y el resultado me va a quedar positivo. Es lógico que me quede positivo porque el tiempo nunca puede ser negativo. Los relojes funcionan para un solo lado. Así que bien, si yo reemplazo los valores, me va a quedar que voy es igual a B0 por seno de alfa. Y G es 9,8, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Así que lo que van a necesitar, eso sí, en este caso van a necesitar una calculadora científica. ¿Por qué? Porque tiene que tener las funciones trigonométricas. Entonces, yo tengo que hacer B0, que según decía nuestro problema, era 50 metros sobre segundo, por el seno de alfa, el seno de 30, toman la calculadora y se fijan, ponen seno 30 igual 0,5 dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué va a pasar con las unidades? El metro se simplifica con el metro, el segundo se simplifica con el segundo y me va a quedar en segundos. ¿Está bien? Porque estoy calculando un tiempo. Y luego tengo que hacer esta operación. Es decir, 50 por 0,5 dividido 9,8. Así que hacemos 50 por 0,5 igual dividido 9,8. Y me da 2,5. Tiene más decimales, podemos poner uno más, 2,55 segundos. Así que este es el tiempo que tarda este proyectil en alcanzar su altura máxima. Bien. Una vez que tengo este tiempo, lo reemplazo aquí y aquí. Y de esa forma voy a poder calcular la altura. Así que vamos a hacerlo. Tenemos que y es igual a 50 metros sobre segundo, que sería B0, por el seno de alfa, que es 0,5, por el tiempo, que es 2,55 segundos, menos un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y acá voy a tener que elevar el tiempo que acabo de calcular al cuadrado. Así que tomamos la calculadora y hacemos 2,55 al cuadrado. Me da 6,5 segundos cuadrados, ¿no? Porque estoy elevando no solamente el número, sino también la palabra segundos. ¿Qué pasa con las unidades? El segundo se va con el segundo al cuadrado se va con el segundo al cuadrado y todo me va a quedar en metros. Está bien porque estoy calculando una altura. Tenemos dos términos, ¿sí? Hasta el signo -1 y después el otro término. Así que resolvemos dentro de los términos todas las operaciones que tenemos. En el primer término tenemos 50 por 0,5 por 2,55. Así que vamos a hacer eso. 50 por 0,5
por 2,55. Y esto me da 63,75 metros. Menos. Y acá tengo que hacer 9,8 por 6,5 y lo que me da dividirlo por 2. Así que hacemos 9,8 por 6,5 y lo que me da dividido 2. 31,85 metros. Voy a tener que hacer esta resta, o sea, 63,75 menos 31,85 y me da 31,9 metros. Esta sería entonces la altura que alcanzó este proyectil en este punto, o sea, en el punto de su altura máxima. Bien. Ahora deberíamos calcular el alcance, o sea, cuántos metros hay desde el punto 0 hasta acá, o sea, hasta la X máxima. Dijimos que ahí, en este eje, se produce otro tipo de movimiento. Yo voy a ir borrando todo esto, ¿sí? Cosa de que podamos resolver la otra parte del problema. Dijimos que en el eje de las X se produce un MRU. Para MRU teníamos una fórmula que decía X final menos X inicial igual a la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien. Vamos a utilizar entonces esta fórmula para ver el alcance máximo, o sea, la distancia que hay entre el punto 0 y esta X de acá. Bien, vamos a utilizar esa fórmula. Dijimos que lo que es X inicial y tiempo inicial lo vamos a suprimir, así que la fórmula va a quedar X igual a V por T, o sea, el tiempo final. Pero claro, nosotros acá no vamos a usar la velocidad V0, o sea, la velocidad con la que fue lanzado, sino que vamos a utilizar la proyección de la sombra en el eje X, o sea, box. Así que, en lugar de V, acá va box. Y dijimos que box era igual a B0 por coseno de alfa. Entonces, en lugar de box, yo voy a poner eso. B0 por coseno de alfa por el tiempo final. Bien. Ahora, B0 la tengo. El coseno de alfa, o sea, el coseno de 30 grados, que es el ángulo, lo saco con la calculadora. ¿Cuál es el tiempo que tengo que utilizar? Hago una pausa por el simple hecho de ver si ustedes en este tiempo, en esta pausa que yo voy a hacer, son capaces de pensar qué tiempo tengo que poner acá. Si conozco ese tiempo o si debería calcularlo. Yo creo que lo tenemos que conocer. Recién acabamos de calcular nosotros
el tiempo que tardaría este proyectil en alcanzar su altura máxima, o sea, en este punto de acá. ¿Qué pasaba en el tiro vertical y en la caída libre? O sea, ¿qué pasaba con el tiempo justamente? Si ustedes recuerdan el último problema que hicimos de tiro vertical y caída libre, resulta que un proyectil que era lanzado verticalmente hacia arriba iba hasta su altura máxima y luego retornaba al suelo. No sé si se recuerdan ese último problema. Bueno, resulta que tardaba lo mismo en subir que en bajar. ¿Por qué? Porque lo único que hacía que este proyectil se retrasara en la subida o aumentara su velocidad en la bajada era la aceleración de la gravedad, y actuaba tanto en la subida como en la bajada. Siendo el único agente modificador del movimiento la aceleración de la gravedad, se da el caso que un proyectil que es lanzado verticalmente hacia arriba tarda lo mismo en subir que lo que tarda en bajar. Entonces, lo que nosotros tenemos que usar acá como tiempo final es el doble de lo que calculamos recién cuando calculamos la altura máxima. No sé si se recuerdan que nosotros nos dio el tiempo final 2,55 segundos. Bueno, el tiempo total que tardó en subir y en bajar, que vendría a ser lo mismo que lo que tarda en llegar hasta acá y después en llegar hasta acá, sería el doble de este tiempo que calculamos acá. Así que, sin más vueltas, para calcular la X final tenemos que hacer la velocidad inicial, que es 50 metros sobre segundo, por el coseno de alfa. Para calcular el coseno de alfa tendríamos que recurrir a la calculadora y nos da el coseno de 30, 0,866. Por el tiempo final, que sería el doble del que ya calculamos, es decir, el 2,55 por 2, nos da 5,1 segundos. Así que hacemos esta multiplicación y vamos a tener, o sea, nos vamos a poder posicionar en este punto de acá, o sea, la X máxima. Hacemos entonces 50 por 0,866 por 5,1. Y esto nos da 220,8. ¿Y qué pasó con las unidades? Los segundos se va con el segundo y me queda en metros. Bien. Bueno, espero que se entienda lo que vimos. Les voy a dejar un par de problemas para resolver y vemos después de este trabajo práctico si el tema se comprendió o no. Yo calculo que es sencillo si ustedes leen el módulo, miran este video detenidamente y van a ver que tiene su dificultad, pero conociendo bien lo que es tiro vertical y caída libre y lo que era movimiento rectilíneo uniforme, no van a tener mayores problemas. Nos vemos en un próximo video.